Anteriormente habíamos visto que de acuerdo al grado de amortiguamiento que podría tener nuestro sistema mecánico, en nuestro ejemplo, podíamos clasificar ese sistema en 4 grupos, ¿no? Cuando había el mínimo amortiguamiento posible, es decir, 0 amortiguamiento, le llamamos no amortiguado. Luego, mientras iba aumentando ese amortiguamiento, pues pasamos al caso subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Bien, ya habíamos encontrado nosotros cuál es la respuesta en el caso de que el sistema sea no amortiguado, y lo que encontramos era que era una respuesta oscilatoria, ¿no? Es decir, una función cosenoidal o sinusoidal, la cual, en el caso de la posición, habíamos escrito lo siguiente: x de t es igual a cx Bien, era una función sinusoidal que oscilaba a cierta frecuencia, o cosenoidal que oscilaba a cierta frecuencia, la cual dependía de los parámetros del sistema, y en nuestro caso particular esa frecuencia era, en el ejemplo particular que estamos analizando, raíz de k sobre n. Bien, ahora vamos a empezar a analizar el caso subamortiguado, y en el caso donde el amortiguamiento, ¿no?, el coeficiente de amortiguamiento B ya no era 0, tomaba un valor finito positivo, ¿no?, pero relativamente pequeño, de tal manera que el radicando que estaba justamente en las raíces, ¿no?, del polinomio característico, pues era negativo, ¿no? Entonces vamos a recordar la relación que habíamos obtenido. Habíamos encontrado el polinomio característico para nuestro ejemplo, que tenía la forma de s cuadrado Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta era nuestra ecuación característica, ¿no? Es un polinomio en S, el cual luego, un polinomio en S igual a 0, el cual luego de ser resuelto pues nos daba las dos raíces, ¿no?, S1 y S2, ¿no?, que también a veces se llaman eigenvalores o valores propios. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta ecuación claramente tiene 3 parámetros, ¿no?, que son B, M y K, pero de alguna manera esta ecuación solamente queda definida por 2 parámetros, ¿no? Es decir, aunque acá aparezcan B, M y K, en verdad solamente hay 2 coeficientes que a nosotros nos interesan, ¿no? Es decir, esta ecuación queda determinada por esos 2 coeficientes, por el coeficiente B sobre M y K sobre M, ¿no? Dicho de otra manera, esta ecuación solamente tiene 2 parámetros, aunque hayamos partido inicialmente de un sistema definido por 3 parámetros, ¿no?, que son B, M y K. Ya, lo que vamos a hacer ahora es representar esta ecuación en función no de estos parámetros B, M y K, sino en función de 2 nuevos parámetros. Y la intención de hacer esto va a quedar clara todavía un poco después. Por ahora simplemente hagamos ese cambio. El primer parámetro que vamos a utilizar para reescribir esta ecuación es justamente el de acá, a partir de esta definición de la frecuencia natural no amortiguada. Y el segundo parámetro que vamos a utilizar lo vamos a definir ahora utilizando la letra griega z, y lo vamos a definir como B entre 2 raíz de mk. Profesor, ¿por qué lo definimos así? ¿De dónde o cómo se le ocurrió? Ya. Luego, cuando nosotros avancemos un poco más, luego de que expresemos este polinomio y esta ecuación en función de z y omega n, vamos a encontrar que las raíces y las soluciones, ¿no?, las funciones en el tiempo, tanto para la posición y la velocidad, que son las que nos interesan,
en esas ecuaciones, en esas raíces también, se manifiestan exactamente esos parámetros, ¿no? Es decir, el omega n y el z. Dicho de otra manera, utilizando esos dos parámetros, el omega n y el z, podemos tener una mejor comprensión de cómo es la respuesta del sistema. ¿Sí? Nosotros bien pudimos no haber hecho esta definición y continuar, y en verdad llegaríamos a lo mismo, ¿no? Simplemente por una facilidad nada más estamos definiendo este z así, y luego veremos que el z definido así toma un valor muy interesante y muy importante. Bien, vamos a reescribir entonces esta ecuación en función de omega n y z, y lo primero que nos damos cuenta es que acá tenemos omega n raíz de k sobre m, es decir, acá tendríamos omega n al cuadrado, ¿no? Bien, y esta cantidad b sobre m, si se dan cuenta, puede ser escrita como la multiplicación de z por omega n, porque si ustedes se dan cuenta, si yo multiplico z por omega n, se van los k, me quedaría b sobre 2m, ¿no? Para que me dé b sobre m tendría que multiplicarlo por 2, es decir, esto de acá, b sobre m es 2 veces omega n por z, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir nuevamente como ya está, hemos podido reescribir nuestra ecuación característica en función de los dos nuevos parámetros que son omega n, el cual sí tenía un significado, ¿no? El cual lo encontramos en el video anterior, que era la frecuencia a la cual oscila el sistema cuando no hay amortiguamiento, ¿no? Si yo quito el amortiguador, el sistema va a oscilar a esta frecuencia. Bien, el z por ahora simplemente es una definición matemática, ¿no? No le estamos dando otro significado, pero va a tener otro significado pronto, ¿no? Pronto le vamos a ver ese significado. Bien, a partir de acá vamos a reescribir las raíces o las soluciones de esta ecuación, ¿no? Tal como lo hicimos anteriormente, lo habíamos hecho también, pero en función de bmk, ¿no? Ahora lo vamos a hacer en función de z y de omega n. Lo que tendríamos es raíces 1,2 es igual a menos 2z omega n más menos raíz de 4, esto al cuadrado, ¿no? 4z cuadrado menos 4 omega n al cuadrado. Todo esto sobre 2. Vamos a simplificar un poco esto y obtenemos lo siguiente. Menos z omega n más menos 2 entra, sería el 4, ¿no? Y tendríamos raíz de z cuadrado. Podríamos ahí factorizar el omega n al cuadrado. Vamos a escribirlo así. Omega n al cuadrado por z cuadrado menos 1, ¿no? Y esta, podríamos sacar si queremos el omega n, sabemos que tal como lo hemos definido es un positivo, así que podríamos escribir esto. Ya. Primero que quede claro, esto que estamos haciendo, este polinomio característico es general, es decir, esta ecuación se cumple para cualquiera de los 4 casos, no amortiguado, subamortiguado,
críticamente amortiguado y sobreamortiguado, ¿no? Y claramente esto también, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a analizar el caso subamortiguado y los casos que siguen también, que nos faltan analizar, el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado, pues los vamos a hacer ya utilizando esta nueva forma de expresar las raíces y el polinomio, la ecuación característica, ¿no? Es decir, utilizando z y omega n. Bien, acá podemos darnos cuenta de algo. De vuelta al radicando, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Recuerdan que habían 4 casos. Yo podría decir, acá a partir de la definición de z, yo podría darme cuenta, en el caso no amortiguado, pues el z no amortiguado b vale 0, el z vale 0, ¿no? Ya. En el caso subamortiguado, nosotros habíamos puesto una condición, o habíamos encontrado, perdón, una condición para que el radicando, lo que esté dentro de la raíz siga siendo negativo, ¿no? De modo que estas raíces no salgan complejas, ¿no? Porque si lo que está dentro de la raíz es negativo, pues no salen complejos. Entonces, en el caso subamortiguado teníamos raíces complejas y eso lo podemos ver acá rápidamente. ¿En qué casos esto nos va a salir, esas raíces no van a salir complejos? Pues es cuando el radicando sea negativo, igual que antes, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser el radicando negativo? Pues cuando z sea menor que 1, ¿no? Z cuadrado menos 1, para que esto sea negativo, cuando z es menor que 1. Entonces, el caso, bueno, podríamos escribir nosotros así, ¿no? 4 casos. Primer caso, el no amortiguado, el subamortiguado, el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. En el caso no amortiguado, rápidamente z vale 0, ¿no? En el caso subamortiguado, estos son complejos, esto es negativo, el z tiene que ser menor que 1, pero diferente de 0, ¿no? Porque esto ya pertenece al otro caso. El z claramente siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces acá tendríamos z pertenece a abierto en 0 y abierto en 1, ¿no? En el caso críticamente amortiguado es cuando justamente el radicando se hacía 0, ¿no? El radicando se hacía 0 de tal manera que las raíces nos quedaban reales e iguales, ¿no? Porque esto de acá, ese término desaparecía. Entonces, ese es el caso cuando justo z toma el valor de 1, ¿no? Z toma el valor de 1 y ese sería el caso críticamente amortiguado. Y finalmente el caso sobreamortiguado, cuando el b ya tiene un valor mucho más grande y por tanto el radicando es positivo, es claramente para z mayor que 1, ¿no? Desde 1 hasta infinito. Bien, entonces ahora estamos describiendo nuestros 4 casos, o podemos describir nuestros 4 casos en función de los posibles valores que podría tomar ese z, ¿no? Bien, ahora sí, ya vamos a aplicar esto que es general para cualquiera de los 4 casos. Lo vamos a aplicar al caso subamortiguado, que es el que nos toca analizar ahora. Diríamos, en el caso subamortiguado, yo podría escribir esto de la siguiente manera, ¿no? Esto escribiéndolo de manera diferente para que adentro el radicando me quede un número positivo, ¿no? Para tener la certeza que es un real. Entonces voy a decir, reescribo esto de la siguiente manera. Vamos a poner acá un subtítulo. Caso subamortiguado, el que nos interesa analizar ahora. Diría, en ese caso vamos a escribir esto de la siguiente manera. Menos z omega n más menos, acá sería menos 1 por 1 menos z cuadrado. Menos 1 raíz es el j, ¿no? Sería más menos j omega n raíz de 1 menos z cuadrado. Repito, estamos haciendo esto, estamos expresando de esta forma
las raíces, porque lo que queremos es que tengamos certeza de que esto que estoy señalando acá es un real, ¿no? Entonces yo ya sé que es menos un real más menos la unidad imaginaria por otro real, ¿no? De hecho es un real, acá tengo un real positivo, ¿no? Porque z es positivo, omega es positivo, real positivo, tendría menos real positivo más menos j por real positivo, ¿no? Entonces es claramente un número complejo. Bien, lo que vamos a hacer ahora, esto por simplicidad y porque también lo que vamos a definir, el parámetro nuevo que vamos a definir ahora, también tiene una importancia en las respuestas que vamos a ver luego, ¿no? Vamos a llamarle a esto de acá omega d. Simplemente ese nombre, luego ya le daremos un nombre diferente, ¿no? O esa notación, luego le daremos algún significado, tendrá algún significado que ya encontraremos un poquito después, y por tanto vamos a escribir esto de la siguiente manera. Por tanto, que quede claro que estamos haciendo una nueva definición en el caso subamortiguado, claramente 1 menos z cuadrado es un positivo, por un positivo, esto de acá es un positivo, ¿no? Mayor o igual o mayor simplemente mayor a 0. Mayor a 0 sería, ¿no? Porque igual a 0 no estaríamos en el caso subamortiguado, porque para que sea igual a 0, el z tendría que ser 1, ¿no? Estaríamos ahí en el caso críticamente amortiguado. Mayor a 0 tiene que ser, listo. Bien, teniendo las raíces expresadas de esta forma, vamos a reemplazar en las soluciones, o en la forma general de las soluciones que habíamos encontrado inicialmente, ¿no? Habíamos encontrado esto. X de t es igual a un coeficiente x1 e a la s1t más otro coeficiente x2 e a la s2t. Lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar para estas dos raíces. Tendríamos que esto es igual a x1 e a la más menos j omega d t. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con la posición, algo similar en verdad es para la velocidad, ¿no? Entonces los resultados van a ser análogos. Tendríamos, lo que vamos a hacer ahora es expresar cada una de esas exponenciales como la multiplicación de dos exponenciales, ¿no? Porque tenemos acá una suma y podríamos escribir esto de la siguiente manera. Podríamos escribir x1 e a la menos z omega nt por e a la j omega de t. ¿De acuerdo? Eso es para el primer término. Y más algo similar por acá. Por e a la menos j omega de t. Lo que vamos a hacer ahora es factorizar eso, factorizar estos términos de acá. Y tendríamos lo siguiente.
esto es igual a x de t. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a tratar de recordar lo que habíamos encontrado en el caso de la respuesta no amortiguada, ¿no? Cuando el amortiguamiento era cero. ¿Recuerdan lo que habíamos encontrado en ese caso? Si ustedes recuerdan, habíamos encontrado una expresión idéntica a la que está acá, ¿no? Lo que está entre paréntesis. Y lo que habíamos hecho luego nosotros es decir, ya que esto de acá tiene que ser real, esto tendría que ser real también. Por tanto, a partir de ahí, de que esto, lo que estoy señalando en rojo, en el caso no amortiguado que vimos, de que bajo esa condición de que esto tenía que ser real, ¿no? Porque x es una variable real, representa una variable física, bajo esa condición es que dedujimos que x1, el coeficiente x1 y el coeficiente x2 tenían que ser complejos conjugados, ¿no? Entonces, algo similar se cumple ahora, porque si ustedes se dan cuenta, yo digo x de t tiene que ser real necesariamente, y esta cantidad de acá, o esa función, e al menos z omega nt, para cualquier valor del tiempo, es una cantidad real. Entonces, yo podría, por ejemplo, pasar esto a dividir y tendría acá algo real, y por tanto, lo que está entre paréntesis necesariamente también tendría que ser un real para todo instante del tiempo, ¿no? Conclusión, ya que garantizamos o que sabemos que en este caso lo que está entre paréntesis tiene que ser real, x1 y x2 también, siguiendo una deducción idéntica a la que vimos en el caso no amortiguado, x1 y x2 tendrán que ser complejos conjugados, y finalmente podremos escribir esto como una función cosenoidal, tal como lo hicimos por acá, ¿no? Entonces podríamos escribir esto al final, haciendo una deducción idéntica a la que vimos en ese caso, en el caso no amortiguado, podríamos escribir esto que está entre paréntesis de manera similar a como está acá, ¿no? Entonces vamos a escribir ya esto de la siguiente manera. Cx con cuidado, no estoy diciendo que tiene que ser el mismo C que encontraríamos en el caso no amortiguado. De hecho, en principio, el C y el Φ, que son la amplitud, por así llamarle, y la fase, dependen de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, uno no tendría por qué, aunque estamos utilizando los mismos símbolos que en el caso no amortiguado, no tendría por qué esperar que tomen los mismos valores, ¿no? De hecho, seguramente que va a depender, en el caso no amortiguado no hay el B vale 0, acá sí hay un valor de B, uno esperaría pues que dependan de ese valor de B, ¿no? Entonces simplemente acá lo estoy poniendo de manera general, por así decirlo, para decir que esto de acá es una función sinusoidal, la cual puede ser expresada de manera general, toda función sinusoidal puede ser expresada de esta manera, ¿no? Una amplitud, una función coseno o seno, una frecuencia por el tiempo, más o menos una fase, que es un ángulo, ¿no? Bien, finalmente ya encontramos la respuesta, o ya encontramos la forma de la respuesta. Vamos a tratar ahora de bosquejar cómo sería esa función, ¿no? Nosotros sabemos cómo es una función exponencial, sabemos cómo es una función sinusoidal. Vamos a tratar de intuir cómo sería una multiplicación de esas dos funciones, ¿no? Antes de hacer eso, primero recordar que, aunque esto lo hemos estado deduciendo para la posición, pues algo muy similar se podría deducir para la velocidad, ¿no? Entonces no es necesario ya repetir el procedimiento y haríamos algo similar. Bien, esta función de acá es una función sinusoidal, ¿no? La cual podríamos representar, vamos a borrar por acá para que quede mejor. Una función cosenoidal, pues ya sabemos qué forma tiene, ¿no?
Ya. Y una función exponencial, pues también es más o menos conocida, ¿no? Pero su forma, en términos generales, está determinada por el signo de ese exponente, ¿no? En este caso, como z es positivo, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Z es positivo, omega n también es positivo, tendríamos e a la 1 negativo por t, ¿no? Dicho de otra manera, el coeficiente del exponente, el que multiplica el tiempo, es un número negativo, por tanto ese es una exponencial no creciente, no que cada vez se hace más grande, sino más bien decreciente, cada vez se hace más pequeño, ¿no? Es decir, sería algo más o menos así. ¿Correcto? La pregunta es, ¿qué forma tendría la multiplicación de ambas funciones? Y podríamos nosotros decir lo siguiente. Si yo comparo esta función x de t con esta función solita, ¿no? Si comparo x de t, esta función que está acá, con esta de acá nada más, yo me doy cuenta que esta función de acá es la cota de esta función de acá. ¿Por qué razón? Porque esta función, vamos a ponerlo así, sería, a ver, para ser precisos, sería esta de acá, ¿no? Cx, ya, para ser precisos, yo diría, ¿no? La función, vamos a enfocarnos únicamente en la función coseno. Sabemos que la función coseno está restringida entre menos 1 y 1, ¿no? No puede salir esos valores. Entonces tengo acá una función que oscila entre menos 1 y 1, la cual se está multiplicando por todo esto que está acá. Entonces, una función que oscila entre menos 1 y 1, multiplicada por esa función, pues me da una función que va a estar oscilando, por así decirlo, entre los valores máximos que podrían estar definidos por esta función, ¿no? Esto lo podríamos escribir así, podríamos escribirlo como la función coseno. Ya no voy a escribir todo lo que está entre paréntesis, voy a ponerlo así nada más, diría la función coseno esta es mayor o igual que menos 1 y es menor o igual que 1, ¿no? Ya. Yo ahora diría, voy a multiplicar esta función o esta inecuación, la voy a multiplicar por este término que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, este término, vamos a suponer simplemente por simplicidad ahora que ese cx es positivo. En verdad, según cómo lo definimos nosotros como raíz cuadrada de, tiene que ser positivo, ¿no? Pero en verdad, en algunos casos sí se podría expresar una función sinusoidal con una amplitud negativa, sí es posible eso, ¿no? Pero según cómo lo definimos nosotros es positivo, así que no hay problema, positivo por positivo, multiplicamos acá, tendríamos por tanto lo siguiente, ¿no? Menos cx e a la menos z omega nt menor o igual a coseno por esto me da justamente el x, ¿no? Entonces acá ya tendría el x, ¿no? Y acá tendría cx e a la menos z omega nt. Dicho de otra manera, la función x de t, que es la que a mí me interesa graficar ahora, está acotada por dos funciones exponenciales, ¿no? Esta de acá, la que yo les había comentado, y una función que es el negativo de esta de acá, ¿no? Bien, esto gráficamente se expresa así, ¿no? Diría, voy a dibujar esas dos cotas, por así llamarles, cota inferior y cota superior. Esta sería la superior, esta sería la inferior, y la función que deseo graficar, el x de t, pues va a estar dentro de esas dos funciones, ¿no? Acotada por la cota superior por arriba y acotada por la cota inferior por abajo. Bien, también podríamos decir lo siguiente, ¿no? Yo me imagino multiplicando esa oscilación, esa función senoidal por esta función decreciente, puedo imaginar como que
la amplitud de esta sinusoide va disminuyendo, ¿no? Podría imaginarme eso. Bien, lo que se obtiene es algo más o menos así. ¿No? Y claramente, ya que las cotas, conforme pasa el tiempo, convergen a cero, pues la función x de t también va a converger a cero, ¿no? Para un tiempo muy largo. Entonces, esa es más o menos la gráfica de la función de la respuesta para la posición, y algo similar será, claramente, es tiempo y tiempo, y algo similar será para la velocidad, ¿no? Claramente, ese x de t va a depender de las condiciones iniciales, ¿no? Para ciertas condiciones iniciales, el c será diferente, ese phi, esa fase también será diferente, y por tanto tendremos una función diferente, ¿no? Claramente, yo me preguntaría, ¿no? El z y el omega n no dependen de las condiciones iniciales, ¿no? Lo que en verdad depende de las condiciones iniciales serían lo único que me queda, ¿no? A ver, yo diría, oye, el z no depende de las condiciones iniciales, depende de los parámetros, el omega n tampoco, ¿no? Frecuencia natural, no, ya. El omega n solo me queda c y phi, ¿no? Justamente son dos parámetros, y en verdad esta ecuación tendría que estar restringidas por dos parámetros porque son justamente los que van a ser determinados por las condiciones iniciales, que en este caso van a ser dos, ¿no? Una para el valor inicial de x y otro para el valor inicial de la velocidad. Había cometido un error por acá, en este término. A diferencia del caso no amortiguado, acá no tenemos omega n, en el caso no amortiguado era omega n, sino omega d, ¿no? Entonces acá tendría que ser omega d. ¿De acuerdo? Y aprovecho esto para comentar lo siguiente, y es que si nos enfocamos nosotros acá en las raíces, podemos esas raíces descomponerlas o verlas como, o ver los componentes rectangulares, por así decirlo, ¿no? Decimos, este es el componente real y este es el componente imaginario, y yo cuando observo la respuesta me doy cuenta de algo, ¿no? Me doy cuenta que esa exponencial decreciente, que a veces se llama envolvente exponencial, el coeficiente de ese envolvente es justamente la parte real de la raíz, ¿no? O de las raíces. Por otro lado, la frecuencia de oscilación de la función sinusoidal, lo que aparece acá, es justamente la parte imaginaria, ¿no? Es decir, justamente parte real y parte imaginaria de las raíces, justo esos dos valores, ¿no? Aparecen acá en la respuesta. Bien, entonces ahora nos podemos dar cuenta de algo, de que ese omega d, que simplemente le habíamos llamado omega d, pues es en verdad la frecuencia de oscilación de la sinusoide de la respuesta, ¿no? Entonces es una frecuencia, ¿correcto? Y a esa frecuencia se le puso un nombre, igual que la otra frecuencia, al omega n, se le puso un nombre que era la frecuencia natural no amortiguada. En este caso el omega d es la frecuencia natural amortiguada. La n que pusimos antes de la frecuencia natural amortiguada es de no amortiguada, y en este caso la d es de damped, ¿no? Que significa amortiguado. Entonces, ambas son frecuencias naturales, frecuencia natural no amortiguada, frecuencia natural amortiguada. Ambas son naturales porque estamos hablando de la respuesta libre, ¿no? Entonces, la palabra natural hace referencia a lo que es propio, ¿no? Que no depende de algo externo, respuesta libre, ¿no? Cuando después veamos la respuesta forzada, pues habrá una frecuencia forzada, por así llamarlo, ¿no? Entonces ambas son frecuencias naturales, solo que esta es sin amortiguamiento y esta es ya con amortiguamiento, ¿no? Y muy interesante que justo en la respuesta aparezcan la parte real y la parte imaginaria de las raíces. Finalmente podríamos ubicar gráficamente las raíces S1 y S2 para el caso subamortiguado.
utilizando esta descripción de acá. Bien, para eso vamos a dibujar los ejes del plano complejo, para dibujar o para ubicar números complejos. Este va a ser el eje imaginario y este va a ser el eje real, ¿no? En el caso subamortiguado, las raíces son menos z omega n, esto es un positivo, menos un positivo, un negativo, ¿no? Es decir, están en lo que se denomina el semiplano izquierdo, ¿no? Porque la parte real es negativa. La parte imaginaria, sí, para cada una de las raíces, para uno es más, para el otro es menos, y tienen una altura, por así decirlo, de tamaño omega d, ¿no? Omega d definido de esta manera. Bien, entonces ubiquemos este punto por acá, que va a ser el punto de menos z omega n, ¿no? Y en la vertical ubiquemos el punto omega d. Y para el S2 será el menos omega d, ¿no? Bien, por tanto, tracemos y pues ahí estará ubicado, acá estará ubicado el S1 y de manera similar por acá estará ubicado el S2. ¿De acuerdo? Son polos complejos conjugados. Omega d, podemos escribir algunas relaciones por acá. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si les preguntase cuánto vale esta distancia, pues sería, profesor, sería omega d al cuadrado más z omega n al cuadrado, ¿no? Es decir, a ver, vamos a operar eso. Z omega n al cuadrado más el omega d al cuadrado, vamos a utilizar esta relación que está acá, sería omega n al cuadrado por raíz al cuadrado, pues me queda 1 menos z al cuadrado, ¿no? Y todo eso raíz cuadrada, la hipotenusa, ¿no? Ahí tendríamos omega n al cuadrado, podemos factorizar, nos quedaría z cuadrado más 1 menos z cuadrado, es decir, será el z cuadrado, nos queda 1, omega n al cuadrado raíz, esto es exactamente igual a omega n simplemente, es decir, esa hipotenusa vale omega n, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, si definimos un ángulo por acá, al cual podemos llamar θ, podríamos decir, por ejemplo, el seno de θ es igual a esta distancia es z omega n, ¿no? Z omega n entre la hipotenusa, que es omega n, pues sería simplemente z.